¿Y si el amor propio no fuera un destino, sino un camino? No algo que un día alcanzas, sino algo que eliges cada mañana. Vivimos en una cultura que nos vende el amor propio como si fuera un premio. Cuando sanes, cuando logres, cuando encajes, recién ahí podrás amarte y ser feliz. Pero aquí va una verdad profunda. El amor propio no se alcanza. Se vive. Se siente. Y ese es un acto espiritual. Hoy quiero invitarte a mirar el amor propio con otros ojos. A entender que el viaje no termina nunca. Porque no hay una versión final de ti. Hay una esencia inmutable y perfecta en ti. Y nuestro viaje es hacia reconocerla y vivirla plenamente cada día. Así que respira profundo. Este episodio es para recordarte que no estás solo ni sola, que estás creciendo. Y que cada paso que das hacia ti cuenta. Bienvenidos a Amar en Esencia. Mitos del amor propio. Hay una idea que necesitamos soltar. Esa fantasía de que un día te vas a mirar al espejo, con música épica de fondo, y decir: sí, ya me amo. He llegado. Ya no me afecta nada. No es así. El amor propio no es una línea recta. No es un certificado de logro espiritual. Es un camino con subidas, bajadas y mucho aprendizaje. Puedes sentirte poderosa o poderoso un lunes y dudoso o dudosa el martes. Y eso no significa que hayas perdido tu amor propio. Significa que eres humano. Y no siempre se trata de afirmaciones frente al espejo o de un baño con velas aromáticas. A veces, el amor propio es levantarte de la cama cuando no tienes fuerzas. Es responderte con ternura cuando crees que fallaste. Es no compararte, aunque el ego quiera hacerlo. Uno más es pensar que el amor propio es egoísmo. Pero el amor propio auténtico no excluye a nadie. Al contrario, cuando te eliges desde el alma, dejas de pedir afuera lo que solo tú puedes darte. Y entonces, puedes amar desde un lugar más puro, más libre. El amor propio no es constante euforia. Es aceptación. Es presencia. Es sostenerte incluso cuando sientes que no estás brillando. Así que, si hoy te estás cuestionando, si no sabes por dónde empezar, si sientes que deberías amarte más, respira. No estás fallando. El amor propio no es un destino. Es el modo en que caminas el camino. ¿Y si el amor propio no fuera algo que tienes, sino algo que haces? Amor propio es decir no cuando tu alma dice basta. Es tomarte 5 minutos en la mañana para estar contigo antes de mirar el teléfono. Es prepararte un café con voluntad. Es hablarte con respeto, incluso cuando cometiste un error. Es poner un límite, aunque tiemble la voz. Es dejar de complacer a todos para empezar a escucharte a ti. Es cuidar tu energía. Es perdonarte. No una vez, sino cada vez que tu ego quiera castigarte por lo que fuiste cuando no sabías lo que sabes hoy.
Lo más poderoso es que no necesitas que nadie te dé permiso. Puedes empezar hoy, aquí, ahora. Honra cada instante de tu vida. Haz de tu rutina una práctica profunda, porque cada acto de amor hacia ti, por pequeño que parezca, es una semilla de conciencia. Cuando comienzas a amarte, estás recordando quién eres en verdad. No eres tus errores. No eres tu historia. Eres presencia. Eres alma. Eres conciencia. El amor propio auténtico es una vía espiritual. Cada vez que eliges tratarte con compasión, estás despertando tu sabiduría interna. Estás creando un espacio donde tu espíritu puede fluir. Amarte no es ego. Es reconocimiento sagrado. Porque el amor que no te das se convierte en exigencia hacia el otro. Y el vacío que no miras se convierte en dependencia. El amor propio es conexión con tu esencia. Es confiar en el proceso. Es saber que estás exactamente donde necesitas estar. Aunque no lo entiendas aún. Porque amar tu esencia no significa amarte solo cuando todo va bien. Significa sostenerte con amor también cuando estás cayendo. El amor propio es la práctica espiritual de recordar que ya eres suficiente. Que no necesitas perfección para merecerte a ti misma, a ti mismo. Amarse no siempre es fácil. Hay días en los que la duda, el miedo o la culpa parecen más fuertes que tu propia luz. Pero amarse no significa no caer. Significa no abandonarte cuando lo haces. La autoexigencia, la culpa, la comparación, no vienen a destruirte. Vienen a mostrarte donde aún no te abrazas por completo. ¿Te equivocaste? Recuerda, lo hiciste lo mejor que podías con lo que sabías entonces. ¿Te cuesta poner límites? Recuerda, cada no que dices desde tu ser es un sí hacia tu paz. Amar tu camino también implica sostenerte en lo oscuro. Cuando te hablas con ternura en medio del caos. Cuando no te exiges estar bien para valorarte. Cuando eliges sentir en lugar de huir. Estás convirtiendo cada herida en maestra. Estás usando cada sombra como parte del proceso de tu despertar. No necesitas estar bien todo el tiempo para ser valioso. Solo necesitas no dejarte solo o sola cuando no lo estás. Imagina que tu amor propio es como un jardín. A veces florece. A veces no. A veces hay tormentas. Pero lo importante es que tú estés allí, regando, podando, quitando la maleza con paciencia. Presente. Esa es la energía del amor propio. Una devoción silenciosa a ti mismo. O imagina que es como un barco en medio del mar. Hay días de calma y días de oleaje y tormenta. Pero, aunque tiemble todo, tú sigues al timón. Porque cada tempestad que atraviesas, cada noche oscura, te acerca más a ti. Amarse es eso. No rendirse. No porque todo esté perfecto, sino porque tú lo mereces. Y lo más sagrado de este viaje es que no tiene fin. Porque cada día es una nueva oportunidad para volver a ti.
Hoy, comprendimos que el amor propio es la práctica viva de honrarte, la conexión profunda con la divinidad que reside en ti, y la expansión constante de la manifestación de tu espíritu. No se trata de llegar a un punto fijo. Se trata de estar dispuesta y dispuesto a caminar contigo, incluso cuando no sepas el rumbo. Incluso cuando estés cansada o cansado. Porque cada paso, cada decisión, cada sí que te das, es un acto de amor. Y eso transforma todo. En el próximo episodio vamos a profundizar en cómo caminar los desafíos. Desde la conciencia. No desde el miedo. Sostenerte en los desafíos. Cómo mantener tu centro cuando la vida duele. Será una guía para cruzar tus tormentas, permitiendo que la sabiduría interna sea tu guía. Te espero. Gracias por acompañarme hasta aquí, en este viaje de amor propio. Recuerda que tu esencia ya es perfecta, y este camino es para recordarla y vivirla cada día. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y compartir para seguir expandiendo juntos esta hermosa energía. Nos vemos en el próximo video.